Sé que estuvo aquí hace poco Paul McCartney y dio una charla. Pasan carruseles llenos de comida de todo, de alrededor del mundo, y están todos nuestros amigos vestidos formalmente. Es súper bonito. Hay mucha gente que puede estudiar matemática pura, pero al mismo tiempo ser poetas. ¿Estás listo para las 30 preguntas de Educa? Sí, estoy listo. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Soy Diego del Águila, de Lima, Perú. Cuéntanos qué estudias y en qué año estás. Aún no me decido sobre la carrera, pero estoy pensando en un doble grado de Economía y Antropología, y estoy en primer año. Y dime, ¿qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Me interesaban mucho las oportunidades después de graduarse, pero también cuando estás estudiando aquí tienes muchas oportunidades durante el pregrado. Puedes hacer research durante un semestre, puedes ir a estudiar un semestre en el extranjero y convalidar cursos. Hay muchas actividades por hacer. También la conexión que hay con los profesores es mucho más cercana. ¿Por qué elegiste esta universidad? Esa universidad me parecía que era la elección perfecta porque tiene un compromiso muy grande con el impacto global. Está muy comprometida con desarrollar varios proyectos que pueden ayudar, por ejemplo, a desarrollar económicamente países. También está comprometida mucho con el research. Y también algo muy importante era que es una universidad que está muy comprometida con el desarrollo artístico y cultural. Entonces, en el campus siempre hay muchas actividades por hacer. Hay mucho sucediendo todo el tiempo. Puedes ir a shows de comedia o shows de canto que son increíbles. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Me impresionó mucho la infraestructura. Creo que la universidad tiene una estética muy interesante y está muy comprometida con mantenerla. Varios edificios que son nuevos, parecen antiguos, porque la universidad lo hace de esa manera. Tiene como que un compromiso con la tradición, pero con la innovación súper interesante. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? No, fue muy diferente. Creo que suceden muchas más cosas de lo que esperaba. Y en un inicio pensé que lo académico iba a ser mucho más fácil, que iba a llevarlo con facilidad, pero se me complicó en varios momentos. Y además hay mucho que hacer fuera de las clases, que a veces se vuelve... Es una mezcla entre a veces agobiante, pero al mismo tiempo muy, muy ilusionante. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Una mezcla. En las clases grandes, en las lectures, son a veces como... Tuve una clase de 500 personas el semestre pasado, y este semestre tengo una de, por ejemplo, somos 15 personas. Entonces depende de la clase que elijas, de tu carrera. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Todo caminando. Está muy cerca. La caminata más lejana diría que te demora 20 minutos, que al mismo tiempo es llevadera porque el campus es muy bonito y se puede caminar bien. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Hay un comedor enorme que se llama Commons. En ese hay 4 opciones de comida y suele ser la mejor comida en el campus. Cada college tiene su comedor, pero en este en particular es donde la mayoría de estudiantes se junta con sus amigos después de clase, porque es el que abre hasta más tarde y es muy rico. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Me gusta mucho estar en Cross Campus, que es donde está la biblioteca Sterling, la biblioteca más grande de la universidad. Pero también hace poco fui a caminar con una amiga al cementerio que está justo pasando Cross Campus y es un lugar muy tranquilo. Hay una vista muy bonita de varios de los edificios de la universidad. No pasa mucha gente, se puede hablar. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Yo pertenezco a Sabrosura, que es el equipo de baile latino. La pasamos muy bien, tenemos un show cada semestre. Y este semestre también me animé a enviar algunos poemas a una publicación en campus. Y estoy esperando que las acepten. ¿Qué hace única a tu universidad? Creo que hay una mezcla entre ambición por el futuro y también compromiso con el bienestar global, que lo vuelve algo muy interesante porque varios estudiantes realmente tienen planes para hacer de este un lugar mejor. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? El semestre pasado tuve una clase espectacular de historia. Se llama European Intellectual History since Nietzsche. Y vimos todo el desarrollo de la filosofía europea después de la Ilustración. Fue magnífica. La profesora
Marcy Shore era genial. Tenía un montón de historias que contar sobre todo el research que ella había hecho sobre esos temas. Y creo que me cambió mucho la forma de entender la historia y también la historia intelectual. ¿Y la más difícil? Este semestre se me está dificultando mucho llevar filosofía moderna porque tratan temas muy complejos de metafísica que a veces terminan demandando mucho de tu tiempo para entenderlos. No solo para que te vaya bien el curso, sino para entender los conceptos, para tenerlos, para poder usarlos. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Diría que es una relación cercana, pero también muy variada. Hay algunos profesores que no se acercan mucho a los estudiantes, dependiendo del tamaño de la clase, pero hay otros que realmente, incluso si la clase es grande, hacen el esfuerzo, y lo cual es sorprendente porque a veces son profesores que no tienen mucho tiempo como para invertir en estar con los estudiantes porque tienen muchas otras responsabilidades, pero hacen el esfuerzo por aprenderse los nombres, por conocer nuestras ambiciones, nuestros intereses. ¿Cuántas horas al día estudias? Depende del día, pero usualmente entre 4 a 5 horas. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? En realidad, aquí tal vez los estudiantes no están tan involucrados con el deporte, pero diría que definitivamente el fútbol americano, si no, hockey sobre hielo. ¿Qué nacionalidades son tus compañeros? Bueno, la mayoría de mis amigos son latinos. Tengo a unos amigos de Ecuador, otro que es boliviano, un amigo colombiano, mexicanos, pero también tengo varios de otros continentes, de Francia, de Italia, de UK, de República Checa y varios países más. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de Yale? Creo que uno cierto es que los estudiantes de aquí son muy artsy, que les gusta mucho involucrarse artísticamente en el campus. Hay mucha gente que puede estudiar matemática pura, pero al mismo tiempo ser poetas. Otros les encanta escribir ficción, otros las artes visuales, varios otros tocan instrumentos muy bien. ¿Y cuál es uno falso? Uno falso diría que todos los que vienen aquí tienen mucho dinero. Usualmente cuando uno se presenta como estudiante de Yale, la gente automáticamente piensa que uno es millonario o que es hijo de millonarios, pero aquí hay una cantidad de estudiantes con ayuda financiera y también varios que vienen de familias de bajos recursos, que es primera vez que están en la universidad. Entonces es un ambiente en el cual creo que sí se representan las distintas clases sociales alrededor del mundo. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Hay dos. Una es la Naked Run, que hacen siempre que se acercan los exámenes finales. Bajan desde el último piso de la biblioteca Sterling hasta el sótano, que es la biblioteca Bass, desnudos, y hacen una vuelta a toda la biblioteca. Es muy gracioso, un montón de gente va a ver. El semestre pasado diría que habrían como 300 personas viendo. Y la segunda tradición diría que es el partido entre Harvard y Yale, que se hace todos los años. Los estudiantes van a la universidad. Este año nos tocó ir a Harvard. Vamos todos juntos en bus, hay fiestas, puedes conocer estudiantes de Harvard. Es un espectáculo. ¿Con cuántos roommates vives? Soy yo y dos más, entonces somos tres. A mí por suerte me tocó vivir solo, pero en la suite hay un cuarto en el cual tengo dos suite mates. ¿Qué tal la convivencia? Por momentos difícil, por otros muy tranquilo. Difícil cuando tenemos que calzar horarios de sueño. Mis dos suite mates son atletas, entonces tienen que dormir bastante, entonces no puedo hacer mucha bulla cuando pasando las 10, 11 de la noche. Y también es difícil a veces compartir las cosas porque el espacio es reducido y tenemos muchas cosas cada uno de nosotros. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Admiro mucho a mi profesor de filosofía, Michael de la Roca, porque es un profesor muy comprometido con el campo de estudio en el que está. De hecho, tiene el título de Sterling Professor of Philosophy, que es un título muy respetado acá en la universidad. Tiene muchos libros sobre metafísica, pero a pesar de ser alguien muy respetado, enseña con una pasión y se involucra mucho con los estudiantes, hace referencias a la cultura popular en las clases, y es algo que admiro mucho de la facilidad con la que explica estos temas tan complejos como lo son los temas en metafísica. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? No lo vi personalmente, pero sé que estuvo aquí hace poco Paul McCartney y dio una charla. Pero más allá de eso, creo que también me sorprendió mucho encontrar tantos restaurantes peruanos cerca por la zona de New Haven. A 10 minutos puedes encontrar uno,
a 5 minutos puedes encontrar otro, entonces es muy cómodo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Tengo dos. Una fue el semestre pasado cuando tuvimos nuestro Holiday Dinner. Es un formal que hacen en Commons, en el comedor más grande de la universidad. Nos, nos maravillan con un espectáculo de comida. Pasan carruseles llenos de comida de todo, de alrededor del mundo. Y están todos nuestros amigos vestidos formalmente. Es súper bonito. Y la segunda experiencia fue el Spring Break, del cual acabo de regresar. Fui con mis mejores amigos a Colombia y la pasamos súper bien. Es bonito ir a otro lado, distinto a la universidad, con gente que conoces aquí. Creo que los puedes conocer mejor así. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Aún no estoy muy seguro, pero me gustaría trabajar en algo que tenga que ver con organismos internacionales, desarrollo económico. ¡Qué buenas opciones! Ahora cuéntame, si tu universidad fuera una canción, ¿cuál sería? Diría que sería Temptation de New Order, una muy buena canción. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Diría que si estás comprometido con formar parte de una comunidad que no para de moverse, que es muy artística, pero al mismo tiempo muy involucrada con lo que es desarrollo global, con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y dime, ¿cuál es el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Buscar un balance entre lo académico y lo extraacadémico, pero en serio, no solamente buscar hacer cosas por hacer fuera de clases, sino realmente tratar de encontrar tu comunidad, las cosas que te gustan hacer, porque uno está aquí no solo para estudiar y salir con un grado, sino para sacar provecho de todo lo que la universidad tiene para ofrecer. Y entre eso también están cosas tan sencillas como conversaciones pequeñitas con amigos, conocer gente cada día, etc. Muchas gracias, Diego, por completar las 30 preguntas de Educa. Hasta la próxima. Gracias. Chao.